Buenas, hoy tenemos aquí este Citroën Zara que le vamos a hacer el embrague. El embrague se lo vamos a hacer porque está sonando ya el coinete de empuje, pero bastante, estará a pique de repique. Y ya casi al meterlo aquí en la cochera estaba echando humo y seguramente sea de ahí del interior. Ahora cuando lo abramos lo veremos bien. Pues bueno, vamos a calzarlo, como siempre sobre todo seguridad, lo calzamos de las dos taloneras. Bueno, pues quitamos el protector una vez que lo tenemos ya bien calzado, quitamos protector y quitamos la batería. Quitamos estas dos tuercas de aquí para quitarle el soporte. Quitamos la borna negativa, que es la que nos queda. Fijaros cómo estaba de sulfatar, eso también le daremos luego un lijadillo y le echaremos vaselina. Y ya podemos sacarla. Sacamos batería y para que la centralita de motor nos salga con la caja de la batería, pues la vamos a desenchufar. Pulsamos aquí y abrimos el conector. Quitamos uno. Aquí no vaya a tener problema de posición, porque nada más con la manguera que tiene de corta ya sabéis dónde vais cada uno. Bueno, y luego son distintos tamaños, parece. Pues ya podemos tirar del cajón para arriba, que nos debe de salir con la unidad. Quitarle los 4 tornillos a esos. Aquí tiene enganche. Aquí tenemos una grapilla afuera. Lo que nos faltaba por quitar era el regulador este con la tuerca de 10. La quitamos y ya podremos tirar ya de una vez del cajón para arriba. Para terminar de sacar la caja, vamos a quitar la caja del filtro antes. Esto es nada más soltarle la abrazadera esta, la que va a la admisión, y le pegamos un tirón para arriba. Porque ahora hay que sacarle la manguera que tiene aquí una grapa para poder tirar ya de la caja. Pues ya una vez quita la grapa, ya sí se viene por fin la caja de la batería con la centralita con nosotros. Ya desde aquí le podemos meter mano al sensor y quitar el conector. El conector del sensor de la marcha atrás va como este. Sería como este, que sería levantarle la patilla esta y tirarle. Y ya el codillo de admisión le damos un tirón y hacemos más hueco. Lo siguiente, vamos a quitar el motor de arranque con una 8 de Allen. Tenemos aquí un tornillo debajo, ¿veis? Este que ya está flojo. Tenemos otro aquí y este de aquí. Son 3 tornillos de 8. Ya una vez que aflojamos los tornillos, podemos tirar del motor de arranque hacia afuera y ya lo tendríamos fuera. Nos tiramos debajo y con una 10 de bazo quitamos esta tuerca para soltar esta tubería de dirección que nos viene por aquí. Quitamos este tornillillo también de aquí, que lo sujeta a la misma tubería de líquido de dirección, lo sujeta también al cambio. Ahora por debajo del cambio le vamos a quitar la chapa esta que hay entre el cambio y el cárter, con ese tornillo de 13 y ese. Pues lo siguiente, yo lo hemos hecho metiendo aquí una barra y apoyándonos en la biela, rindiéndola. Una vez que la rendimos, sacamos la funda de aquí del sitio. ¿Cómo podéis hacerlo también? Que os pisen el embrague, lo sujetáis con algo, digamos la biela donde la ha llevado el embrague, y ya tiráis de la funda del cable y ya lo tendríamos fuera. Ese palier ya lo tenemos desmontado, pero ahora os mostramos en esta rueda cómo desmontarlo. Lo que sí os quiero enseñar del palier de aquel lado, el derecho, el más largo, es que tenemos que soltar, para poder sacarlo ahora de la caja de cambios, tenemos que soltar esas dos tuercas que hacen prisionero al rodamiento del palier para que no se salga. Una vez ya que aflojamos los 2 tornillos del palier que hemos dicho, vamos a retirarle la valvulina a la caja de cambios con una 21 de bazo o una llave de cuadradillo. Vamos a aflojarlo y le sacamos el litro 800 que lleva. Pues después de tirar la valvulina nos venimos arriba y quitamos el cable de maza con un tornillo de 13 que llevamos de pillar donde veis el bazo puesto. Y el palier, pues quitamos nuestra rueda, atrancamos el disco, le pegamos un tiro a la tuerca del palier y la aflojamos. Y ahora vamos a quitarle el brazo de suspensión. Para que no tengáis pérdida, siempre con la tornillería, lo que podáis dejar apuntado, como en este caso de las mazas, lo dejáis apuntado. Ahora vamos a quitar los calentadores del agua, que van cogidos con una pletina, como podéis ver, también a ese tornillo de 13. Aflojamos ese tornillo de 13 y una grapilla que tenía ahí de cables también, que ya se la ha quitado. Pues solamente eso. Vamos a aflojarlo.
Para sacar la rótula, fijaros qué cosilla más fácil. Le ponéis un taquillo, una barra y una eslinga aquí o una cadena, hacéis fuerza para abajo y ya podemos apartarla. Ahora lo siguiente es empujarle el palés para adentro y apartar la mangueta. Una vez ya que tenemos la mangueta apartada y el palé fuera, pues le damos un tirón y lo sacamos del sitio. Es solamente darle un tirón fuerte, en seco, y lo tendréis fuera. Fijaros que para quitar el otro palier es conveniente que alguien os pueda echar una mano y ejerza un poco de presión en aquella punta hacia afuera. Mientras vosotros con el alargador largo de la carraca chica, pues normalmente suele estar un poquito agarrado el rodamiento, le pegáis unos golpes por aquí, que es fácil, relativamente fácil, darle con el martillo, con el alargador al rodamiento por aquí y ya lo empujáis hacia afuera y tendréis ya el palier también en la calle. Pues ya vamos a empezar a quitar la tornillería del envolvente. Nos encontramos por aquí, por dentro, por debajo del cárter, pegando al volante inercia, al cambio. Son tornillos de 16. Tenemos que quitar este, que es el único que nos vamos a encontrar, si no me equivoco, por dentro. Tengo mis dudas. Ahora os digo si ese también, que parece que también va a pillar el cambio por ese lado. Bueno, pues ya hemos quitado el varillaje del cambio, que ahora es lo que más guerra nos va a dar del trabajo prácticamente. Y ahora cuando tengamos el cambio fuera, os lo voy a explicar mejor cómo sacarla, ¿vale? Ya tenemos todo el envolvente suelto, con todos los tornillos de 16 quitados, y solamente hemos dejado uno central, este de aquí. Ya vamos a meterle el gato, vamos a calzar el cubrecárter. Siempre que podáis repartir el peso del motor en una tabla sobre el gato, entre el gato y el motor, mucho mejor. Para intentar de esa manera no tener daño en el cárter. Pues vamos a calzarlo. Y lo siguiente ya, descolgarlo del taco motor, del cambio. Bueno, pues ya tenemos el cambio fuera, os lo vamos a enseñar. Y ahora miraremos el plato de presión, que seguramente esté bastante mal. Porque según nos ha salido el coinete de empuje, fijaros cómo lo tenemos, está lisiado del todo, ha aguantado sus últimos minutos hasta entrar en la cochera, que ha sido ya cuando ha empezado a echar humo, de todo el plástico este también que tenemos aquí. Pues a este cambio también ya le vamos a poner el bocinete, ya que se le hace la reparación, y el kit de embrague completo, como no. Vamos a ver el desgaste también que tiene la biela, me parece que no estamos más del todo. Y lo de las bielas, fijaros lo que os decía. Nosotros esta bieleta al final no hemos tenido tripa a soltarla. Entonces nos hemos decidido por venirnos y soltarla de las partes estrechas que tenemos aquí. Que nos vienen, digamos, a este selector, que es el que viene de la palanca del cambio. ¿Veis? Esta rótula vendría aquí. Si os pasa como en este caso, que no podéis soltar las rótulas, pues soltáis de ahí o directamente, porque estas rótulas las hemos conseguido separar una vez que teníamos el selector este en la calle. Quitáis este tornillo de arriba, que se os voy a enseñar ahora mismo dónde va, y una vez que ya sacáis el selector de su eje, retorciendo el selector, podemos sacar la rótula esta. Podéis aprovechar también para ya meterle la pelota, que esto es lo que digamos, esta pelota que tiene aquí del selector, es lo que nos quitaría la holgura en la palanca de cambio. Y si no me equivoco, sería solamente la holgura lateral, ¿vale? Si tenemos mucho juego en la palanca, pondríamos este selector también nuevo y rectificaríamos ese problema. Este selector os voy a decir ahora mismo dónde va. Mira, ¿veis? Eso viene del interior del habitáculo. Y aquí nos encontramos la bola que os digo. Esta bola iría ahí dentro. Entonces cuando nosotros movemos el cambio allí dentro, trabaja sobre esta pelota en el interior. Esta pelota, en cuanto coge desgaste, pues que tenemos aquí más juego y más cabeceo dentro de eso. Y este selector va aquí. ¿Veis? Aquí pillado. Le quitáis su tornillo, lo levantáis, sacáis la rótula chica. Eso si no salen las grandes como nosotros y os dan guerra. Y ya está, porque las rótulas, retorciéndolas, girándolas sobre sí, deberían de saltar de su sitio, ¿vale? Acordaros también del sensor, del conector que llevamos del cuenta kilómetros, y el sensor de revoluciones, que nos lo encontraríamos justo en la parte más alta, debajo de la caja de agua, ¿vale? Y este sensor, para que sepáis dónde va justamente, a ver que me sitúe, aquí.
En la salida del palier derecho, que es el más largo, el de la rueda derecha, aquí nos encontramos ese sensor, ¿vale? Y luego ya es tirar del cambio, tirar de bajarlo hasta que el eje de aquí del soporte de motor, que es este, tendréis que bajar el motor con vuestro gato, ya que lo tenéis calzado del cárter, hasta que ese eje aquí os quede libre y podáis tener juego con el cambio. Una vez ya que tengáis ese juego y esa libertad aquí en ese espárrago, pues ya es retorcer el cambio un poquito para librar aquella esquina de la cuna y poder sacarlo por ahí. Fijaros que al final nosotros no hemos quitado ni el paso de rueda para sacarlo. Nos ha estorbado un poquito, pero bueno, como es flexible se aparta y ya está. Pues bueno, vamos a echarle un vistazo a ese plato presión a ver cómo está. Fijaros el plato de presión, como nos lo encontramos también el diafragma, bastante roído ya del coinete de empuje, de no hacer bien su trabajo y sus giros. Al final se come las patillas y no las ha partido ya de milagro porque le ha metido un buen desgaste. Pues bueno, vamos a soltar ya el plato de presión de los tornillos estos de Thor. Aflojamos los 6 tornillos de Thor que hemos dicho y ya tendríamos el plato de presión suelto y en la calle, que se nos cae el disco. A ver, lo puedo hacer con una mano. Ay. Pues ya tenemos el embrague en la calle. Si nos fijamos por este lado, tenemos el remache prácticamente ya. O sea que poco material nos queda aquí ya. Por ese lado está ya diciendo ay, ay, ay. Y en este lado me cago en la más. Es que más justo no lo ha podido venir entonces la avería. Fijaros, el remache este ya estaba tocando. Estaba tocando el plato presión, que fijaros como el plato presión si no lo ha tocado, se le nota aquí el calentón y luego algo rayado, si le pasa el dedo, algo ha devorado. Menos más que dentro de hemos tenido suerte y ha sido el lado que ha pegado el plato de presión, porque si el remache nos pasa lo mismo en el volante de inercia, en el volante motor, entonces hubiéramos tenido que darle un rectificado al volante motor si hace pupa. Pues bueno, vamos a abrir ya el embrague nuevo y a montarlo. Bueno, pues aquí tenemos ya plato de presión, coinete de empuje y disco nuevo. Si os fijáis, el material que tiene este disco deja mucho que desear. Con este ya que estaba el remache ya tocándolo, como hemos dicho. Estaba ya rozándose. Además, como hemos dicho también, todo el desgaste que ha creado aquí. Y este coinete de empuje nuevo, al final todo el pestazo que os he dicho, todo el calentón y la humarea que ha empezado a echar, es del canutillo este de plástico que tiene interior, donde se desplaza en el primario, en el bocinete, porque la ha fundido y la ha derretido. Así que bueno, ahora para cambiar el bocinete, que como hemos dicho lo vamos a cambiar, vamos a rendir estas 2 pestañillas, sacamos la biela y cambiamos el bocinete con estos 3 tornillos de 13. Quitamos los 3 tornillillos del bocinete y los retiramos. Colocamos la arandililla de ajuste en su sitio y vamos a coger el nuevo. Metemos el nuevo y lo apretamos. Una vez montado ya el bocinete, metemos el coinete de empuje. El coinete de empuje tenéis que meterlo los lados de estos planos, es donde nos vamos a tocar la biela, ¿vale? Así no, sino así. Lo metemos así y lo ajustamos en su sitio. Pues ya tenemos el plato de presión montado con su disco. Importante que el disco, como en este caso no nos trae el kit de embrague centrado y lo estamos haciendo a ojo, y lo hace a ojo bien, no tiene por qué haber problemas. Por las ventanillas estas podéis comprobar que el disco está parejo con el plato de presión y está en el sitio que debe. También lo podéis mirar por aquí a buen ojo y ver que está más o menos centrado en el sitio, ¿vale? Siempre tendremos un margen mínimo de holgura, que es lo que tiene, digamos, el disco, el núcleo del disco, y debería ser suficiente para corregirnos esa mejilla que nos podamos desplazar. Pero importante es dejarlo lo más centrado posible. Vamos a meter ya el cambio, que lo tenemos ya aquí preparado para enchufarlo para arriba. Bueno, pues ya tenemos el cambio dentro. No creáis que ha sido fácil, es como todo. Hay que darle unos cuantos cabezazos para poder llegar y meterlo. Nos ha costado un poquito de sudor. Pues bueno, una vez que tengáis el cambio ya metido, apuntamos un par de tornillos, colocamos varillas y colocamos cable de embrague. Y así nos aseguramos de que todo está trabajando en condiciones. Una vez ya que nos aseguramos de que trabaja bien el cambio, lo siguiente, motor de arranque. No olvidéis del sensor de revoluciones, que lo tenemos allí escondido. Las mazas, que las tenemos aquí.
y la caja de agua con los calentadores. Una vez ya pillado todo eso y toda esta parte controlada, pues ya sí estamos para meter la caja de la batería. Una vez ya que tenemos nuestra caja de la batería metida, enganchamos la centralita, los conectores de la centralita, ahora le ponemos la fundilla, enganchamos el regulador, enganchamos el cable con su pestañilla y su grapilla, aquí teníamos otra, enganchamos el cable positivo de batería ahí, y ya vamos a meterle el codo de admisión. Tendremos que enganchar el caudalímetro, a ver si encuentro el cable, aquí. Le enganchamos el caudalímetro y ponemos ya la caja del filtro. Bueno, pues ya lo tenemos montado todo, después de montar nuestros palieres, ya nuestra caja filtro y todo lo que nos faltaba, y hemos tenido un problemilla. Una vez esto montado hemos probado el vehículo y patinaba el embrague. En el siguiente vídeo, para no hacer este muy largo, os lo explicaré bien explicado, pero el tema era por el cable de embrague que tienen este tipo de vehículos. Os explicaré cómo hacerlo de una manera económica, y si tenéis un cable en condiciones y no está muy mal, podéis aprovechar el mismo que tengáis. Pues bueno, espero que como siempre este vídeo haya servido de algo. Si ha sido así, dadle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Saludos.